primero que todo quiero darte las gracias por tomarte el tiempo y estar acá, compartir con nosotros. Cuéntanos tú en tus propias palabras, ¿quién es esta mujer que está aquí el día de hoy? Bueno, yo soy Liz Ramírez. Me gusta que me digan Liz. Cuando me dicen Elizabeth me siento como regañada. Nací en Bogotá, pero me siento manizaleña de corazón. Entonces este es un pedazo del cuento que yo he hecho. Yo digo, yo soy rola, pero no ejerzo. Llevo en Manizales pues desde mi infancia, desde que tenía 8 años. Yo tengo 57 años. Soy mamá. Soy una mujer vulnerable, trabajadora, muy sensible, altamente sensible. Altamente sensible no quiere decir que particularmente sea llorona, aunque soy muy sensible y lloro con facilidad, pero no hablo pues como de ese tipo de sensibilidad, sino que disfruto de las pequeñas cosas de la vida, de un buen atardecer, de un pájaro hermoso, de la música y vibro con esas cosas. Entonces perfectamente yo puedo estar en un concierto y se me ponen los pelos de gallina y lloro, ¿cierto? Entonces como ese tipo de sensibilidad. Estudié ingeniería de sistemas, vengo del mundo de la tecnología y allí pues tengo una historia para contar. Y es que cuando pues en mi época, año 84, me estoy devolviendo en el tiempo muchos años, yo no sabía qué quería estudiar, en esa época no había vocacionales. Y yo dije, yo como que quiero estudiar psicología. Y me dice mi papá, no, 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 estudie otra cosa, usted va a salir a maestrear. Pero cuento esto porque hoy soy profe, o sea, soy profe hace 14 años. Entonces yo decido, me dijo mi papá, estudia una cosa bien buena que sirva harto. Y en ese momento ingeniería de sistemas estaba nuevecita en Manizales. Llevaba nomás un año la carrera del futuro. En ese momento le decían la carrera del futuro. Y como yo era como buena para las matemáticas, pues yo decido estudiar ingeniería de sistemas. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos de mi vida, que me impuso muchísimos retos, porque trabajar en asuntos relacionados con tecnología, pues básicamente es estar uno todos los días en renovación y en innovación permanente. Entonces, pues estudio esto, llevo 36 años trabajando, 37 años trabajando, porque ya tengo 57. Eh, y, y pues soy apasionada por todo el tema del mundo digital, trabajo en el mundo digital. No sé si ahorita vamos a hablar de eso, pero pues como para acabarte el resumen. Canto en coros hace 15 años. Me gustan las cosas simples de la vida, me gustan los animales y pues eso es un poquito de lo que soy yo. Me gustan los amigos, soy amiguera. Me encanta, me encanta porque nos cuentas un poquito de quién es Liz. Me cuentas sobre los placeres de la vida, un poquito sobre tu carrera profesional y eso es lo que me gusta de estos espacios porque en realidad mostramos que somos una parte muy rodeada de muchas facetas, por decirlo así. Y mira que tú mencionas muchas áreas de tu vida como parte integral de quién es esta Liz completa. No dejamos de ser una por ser la otra, sino que al contrario, somos todas integradas en un solo ser y en esta esencia de mujer que hoy está aquí con nosotras. Así que gracias por compartir como diferentes áreas de tu esencia. Así es, Y Cata, y perdóname, se me olvidó decir una cosa muy importante que creo que nos sintoniza cuando ustedes me hacen la invitación a estar en este espacio, y es que me interesa mucho todo el tema del empoderamiento femenino. Particularmente lidero en Manizales, colidero en Manizales junto con otras compañeras y un compañero, una comunidad que se llama Mujeres con Ideales, una comunidad que lleva 5 años y que básicamente a través de las conversaciones hemos querido crecer juntas, apoyarnos, visibilizarnos,
y creo que tenemos una responsabilidad muy grande, todas y todos, en cerrar brechas. Entonces eso es otra de las cosas importantes. Y se me olvidó otra también muy importante, es que yo hago muchas cosas. Yo escribo columnas para el periódico La Patria. Yo trabajé en La Patria 25 años y hoy escribo columnas, eh, muchas de temas digitales, pero muchas otras de la vida, y me gusta más escribir de la vida. Espero escribir un libro algún día, esa es una tarea que tengo pendiente. Esa te iba a preguntar, y entonces el libro ¿para cuándo? Me encanta, me Sí, sí, encanta. esa es una tarea pendiente. Yo creo que al momento de mi retiro laboral que tenga tiempo, tal vez me le voy a dedicar al libro. Todavía pues eh, eh, ya pensionada, pero no sin trabajar. Sigo trabajando. No, me encanta y me encanta que nos cuentes sobre estos otros proyectos que también haces, disfrutas. Em, ya íbamos a llegar allá, te me adelantaste un Ajá. poquito, pero me encanta porque en realidad son parte de quién es Liz el día de hoy. Cuéntame un poquito cómo nació este movimiento Mujeres con Ideales. ¿Cómo te parece que en época de pandemia eh, me llama un amigo que hizo parte de la Junta Directiva de La Patria, el periódico La Patria, por eso nos conocíamos? Yo había acabado de escribir en esos días una columna relacionada con emprendimiento y me dice, Liz, leí tu columna y yo quiero que nos tomemos un tinto porque estoy muy preocupado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por las mujeres en este momento de pandemia donde tantas están, digamos, en un tema económico un poco difícil, donde además están en el rol de cuidadoras exclusivamente, y casi que la carga pesada la tienen las mujeres en este momento? Tomémonos un tinto. Y esa misma llamada se llama Augusto Londoño, esa misma llamada Augusto la hizo a otras 5 personas, otro hombre y otras 3 mujeres, y tuvimos una primera conversación donde dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestras capacidades y desde el orgánico? Y esa fue la primera de varias conversaciones. Empezamos a darle forma a la idea y empezamos a crear el concepto de comunidad donde dijimos, bueno, lo que podemos hacer es desde nuestras propias capacidades. Entonces, por ejemplo, pues yo sé de marketing digital porque me muevo acá, yo puedo apoyar en esos temas en un momento dado a quienes lo necesiten. Y empezó de una manera muy orgánica como a crearse la comunidad. Terminamos poniéndole nombre, creándole el propósito. El propósito de la comunidad es conectar, co-crear e inspirar. Y empezamos en ese café 5 personas y hoy somos 215 personas en un grupo de WhatsApp súper orgánico, donde a través de ese grupo pasa una cosa particularmente muy chévere, y es que a través de las conversaciones hemos podido hacer apoyos de distintos proyectos, incluso temas sociales. Por ejemplo, hace un par de años en Manizales hubo 2 feminicidios, entonces logramos hacer unos conversatorios de violencias de género con expertos y apoyar un programa que se llama Estefanía Martínez, una de las chicas que mataron, de la Cámara de Comercio. Ella trabajaba en la Cámara de Comercio. Entonces empezamos también a co-crear y a trabajar en temas de ciudad, porque finalmente son temas de ciudad y son temas de todas y todos. Y así empieza, ha sido todo. Cumplimos los primeros 5 años ahora en febrero. ¿Y cómo te parece que le entregamos a una IA las conversaciones? Porque Augusto las tenía todas, las conversaciones de los 5 años, para que nos las analice, y se resalta mucho el componente intelectual en la comunidad. Eh, o sea que esta fuerza de las conversaciones ha sido bien importante, y el componente también social y de visibilizar a la otra. Casi como digo yo, de poner los hombros para que la otra, le pongo mis hombros para que la otra se pare encima de mí y se vea. Mira Entonces qué me parece muy bonito. bonito. No, me quitas las palabras de la boca porque precisamente hoy tuve también una conversación con unas líderes acá. En este momento estoy en Miami Ajá. y mañana desde cualquier parte del mundo, pero también es un movimiento y el contexto es muy similar de apoyarnos las unas a las otras para que, y el lema de ellas es
juntas somos más. Ajá. Y al principio era, bueno, somos más que, no, somos más de todo, somos más poderosas, somos más amigas, somos más vulnerables, o sea, somos más. Ujú. Y que en realidad estoy viendo de que nos estamos uniendo mucho más como mujeres para crear estos espacios, para tener estas conversaciones, para en realidad ser líderes. Y cuando hablo de ese liderazgo es como que me estoy liderando yo misma para mostrar de que yo también puedo, yo he caminado esta trayectoria y yo quiero que tú estés acá conmigo y me encanta esa dinámica y ver este tipo de movimientos en otras partes del mundo me parece algo supremamente hermoso y algo que dijiste que me está llamando mucho, mucho la atención y aquí me desvío un poquito, es de que mencionas la IA, de que agarraron todas las conversaciones que han tenido y ahí es mi parte empresarial que hace como ese switch. Y ahí es donde yo le digo a mis mujeres empresarias y a todas las mujeres allá que están, o todas las personas que nos estén escuchando, es miren la importancia de poder utilizar una herramienta tan poderosa como la IA para apalancarnos, para poder tomar estos bellos y hermosos proyectos que estamos creando y poder potencializarlos. O Ujú. sea, la IA está para quedarse como una herramienta fundamental para las personas que si no la aprendes, en mi opinión, a utilizar, en realidad te vas a volver obsoleto en tu profesión. No es de que la IA te va a reemplazar, sino que una persona que sí tenga los conocimientos de cómo apalancarse de esta herramienta va a venir a crear cosas maravillosas, porque mira lo que la IA pudo llegar a hacer en este contexto. Analizar esa información que ustedes habían podido recopilar y la información que entonces les da a ustedes es una información bastante interesante que puede entonces ayudar a crear otras cosas adentro de este contexto. Entonces me parece como, wow, qué chévere que podemos utilizar esa herramienta en estos contextos, me encanta. Em, y hablas también de que eres docente, Ujú. escribes. ¿Cómo llegaste a ser docente? Porque si tu papá, yo digo, mi papá me ha dicho muchas cosas, mi papá, por ejemplo, me decía, estudia, que eso nadie se lo quita. Entonces yo siempre estoy como enfocada en estudiar, en aprender más y me causa mucha curiosidad como muchas veces las cosas que nos dicen nuestros papás los dicen desde tal vez los mismos miedos que ellos han adquirido y cómo nos influencian y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo te influenció y cómo en realidad ahorita sí eres docente. Pues muy chistoso, pues porque como te digo, muy perdida, pues es que en este momento desde hace muchos años hacen pruebas vocacionales, entonces en el caso de mi hijo, él desde que salió del colegio tuvo muy clara su ruta y su camino y finalmente eso es lo que ha hecho con su vida, pero en mi época no, devuélvete hace 40 años, eso no existía. Entonces yo estudio ingeniería de sistemas de rebote, ¿cierto? Em, Gracias a Dios estudio ingeniería de sistemas porque si algo, para algo me sirvió la ingeniería de sistemas es para desarrollar muy bien mi capacidad de análisis y de solución de problemas. Entonces esto me llevó pues como a retarme y a que en el mundo de la tecnología, como dice uno, hay muchos chicharrones y muchos calentados y en últimas a uno nada termina quedándole chiquito. Entonces eso me parece muy retador y me parece que le da a uno como esa oportunidad de crecimiento. Entonces yo pues empiezo mi camino en la tecnología, como te digo, trabajé 25 años en el periódico La Patria de Manizales y originalmente yo era líder del área de tecnología, yo era jefe de sistemas y me toca, digo me toca pues porque fue parte de mis funciones crear el primer sitio web de La Patria año 98. Eh, los primeros sitios web en el mundo nacieron en el 93 y entonces uno en ese momento uno no sabía eso ni con qué se comía, ni para dónde iba, ni cuáles eran los modelos de monetización, pero se entendía que el negocio estaba cambiando. Y de alguna manera, sin que estuviera ni siquiera acuñado el término de transformación digital, porque todo el término de transformación digital y de tecnologías 4.0 llega más o menos hacia el año 2010-2011, eso empezó a pasar en los medios de comunicación desde el siglo pasado, literal.
Entonces, cuando llega todo esto, pues no hay más camino que aprender y entender, y esto para dónde va. Y yo me empiezo a apasionar por el mundo digital. Más o menos me empiezo a meter en el mundo digital hace aproximadamente unos 18 años. Y en ese momento llegaban las vendedoras de publicidad del impreso a decirme, Liz, vendí un banner, ¿qué hacemos? Porque ellas vendían centímetro por columna en un impreso, en un papel. Y yo dije, ¿qué hacemos? Pues venga, me siento a aprender, ¿cierto? Me empiezo a apasionar por el mundo de la publicidad digital. Entiendo que hay una conexión total con el tema de los contenidos digitales. Y entonces allí hay una delgada línea con el tema del periodismo digital. Y pues una disciplina conexa termina siendo el marketing digital. Entonces yo empiezo a aprender y empiezo a apasionarme. Y eso me lleva a la docencia, pero no te conté una cosa muy importante. El primer trabajo que yo tuve en mi vida, yo te dije que yo trabajo desde los 20 años, fue de profesora. En el colegio donde yo estudié, las monjitas me llamaron para que les diera, acababan de montar sala de cómputo, para que yo le diera tecnología, le diera TIC, yo no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento la materia, pero para que yo le diera tecnología a las niñas de primaria. Entonces yo empecé a trabajar a los 20 años, durante 2 años fui profe, luego en otros trabajos dicté cursos en empresas y este tema siempre me gustó. Y cuando yo vuelvo a lo digital, yo dije, qué dicha. Algún día me invita una amiga de una universidad que le dictara una charla a sus estudiantes y yo dije, ay, qué dicha volver a dar clase. Y empecé a tocar puertas, Cata. Entonces, el primer mensaje para las personas que nos están escuchando, para las mujeres que a veces sufrimos tanto del síndrome del impostor y no nos la creemos, es que primero hay que tocar puertas para que se abran. Lo peor que pueda pasar es que no pase nada, como digo yo, no pase nada. Y yo empiezo, entonces ya cuando estoy metida en digital, más o menos, no me pelo si te digo que año 2009 aproximadamente, empiezo a tocar puertas en universidades y a decir, oiga, si usted tiene algún espacio en temas de marketing digital, téngame en cuenta que yo quiero enseñar esto. Y las puertas se me abrieron como 4 años después, 4 o 5 años después, un montón de años después, se abrieron esas puertas. Entonces, no necesariamente, porque uno toque una puerta se le abre, pero es más fácil que se le abra si la toca, ¿cierto? Claro. Que fue un poco lo que me pasó a mí. Entonces a mí me llama José Fernando Barahona, que en ese momento era el director del programa de mercadeo de la Universidad de Manizales, y me dice, oiga, usted desde hace rato me está diciendo que la tenga en cuenta para los temas de las clases. Y resulta que hemos ensayado con ingenieros de sistemas que no tienen ni idea del mundo de la publicidad ni del mercadeo. Hemos ensayado con publicistas que no tienen ni idea del mundo de la tecnología y no hemos sido capaces. Creemos que con usted nos va a ir bien. Y yo creo que les fue bien porque ya llevo como 14 años. Yo diría que les ha ido muy bien. Yo creo que les fue bien. Entonces, eso me trae de regreso a la docencia, que la disfruto mucho. Yo creo, me gustan mucho 2 cosas. Primero, el reto del constante aprendizaje, sin duda alguna. Y lo segundo, me gusta mucho el contacto con la gente joven, porque como les digo yo a mis muchachos, yo en este momento soy catedrática, o sea, no estoy dedicada de tiempo completo al tema de la docencia, porque la vida lo va moviendo a uno. Yo pensé que yo iba a parar ahí y no, ya te cuento. Y soy catedrática en el programa de comunicación social y periodismo y yo recibo niños de primer semestre. Cuando digo niños es que tienen 15, 16 años, 17, son chiquiticos. Y pues dicto también en otros semestres, en octavo semestre también dicto y en sexto. Pero me encanta, o sea, si algo me gusta es las conversaciones que tengo con ellos. Porque como les digo yo a ellos para mí son el colágeno real. O sea, es entender primero cómo están pensando y cómo están sintiendo estas generaciones que incluso están muy lejanas a mi hijo, por ejemplo. Yo tengo un hijo de 30 años, ¿cierto? Joven, empezando a vivir. Parece mi hermano.
Es que usted se ve muy joven cuando usted dijo la edad y yo, ¿cómo? Unos Sí, tips sí. de belleza, yo creo que cuál es No ahí. me hago nada, o sea, yo lo único que hago es, yo no me gasto ni un peso en cremas ni en nada, yo me echo bloqueador y me limpio el maquillaje y ya, esto es genética pura. Ay, buena Creo que hay que genética. aceptar los años con lo que llega. Lo único que me ha dado muy duro es el tema de las canas, porque sí me las pinto. Ah, no, yo para siempre seré rubia, no te Sí, preocupes. sí, sí, las canas por el momento me las sigo pintando. Yo no sé hasta cuándo me las voy a pintar. Llegará el día en que las luzca, porque seguramente se van a ver muy bellas. Pero Llegará. todavía no me siento preparada. No, tranquila, y no tienes que estar preparada. Eso, cuando te sientas lista, si lo Eso, decides, eso claro. fluirá, eso fluirá. Entonces eso me llevó a la docencia y básicamente yo lo que oriento hoy desde la perspectiva pues universitaria y empresarial también es marketing digital, publicidad digital y periodismo digital. Claro, hay cosas conexas con tecnología, algo de transformación digital, inteligencia artificial, pues porque de alguna manera yo sí estoy de cabeza en el mundo digital y de la tecnología, ¿cierto? Entonces sigo ahí súper, súper conectada. Eh, para acabarte el cuento profesional, yo trabajé en el periódico La Patria hasta hace 7 años. ¿Y por qué quiero tocar este punto? Ah, bueno, porque entonces cuando yo empiezo a dictar clase, yo dije, tengo que estudiar para que se me acaben de conectar las fichas del rompecabezas, pues yo, ingeniera de sistemas, yo ya había hecho una especialización en telecomunicaciones, pero esa vaina pues súper técnica y nada que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y termino haciendo una maestría en mercadeo para acabar de entender todo eso que yo estaba haciendo. Cuando hago la maestría en mercadeo, bueno, por cierto, cuando yo estudié, yo creo que a veces estudiar le abre a uno la cabeza para otras cosas. Digamos que yo tuve dos momentos, tanto cuando hice la especialización como cuando hice la maestría, descubrí nuevos caminos en mi vida. Y tanto cuando hice la especialización en esta cosa tan técnica de telecomunicaciones, yo dije, yo no quiero seguir en la parte técnica, yo necesito moverme de acá. Y terminan, finalmente terminé moviéndome dentro de la misma empresa porque creé y lideré la unidad digital, que es la que tanto me gusta y tanto me apasiona. Y ahí digamos que cerré mi ciclo laboral en el periódico. Y cuando hice la maestría me pasó lo mismo. Dije yo, ya necesito saltar y necesito cerrar este ciclo. Yo iba a cumplir 50 años en ese momento. Y, y yo dije, ¿salto ahora o no salto? Llena de miedos, llena de miedos. Y no porque no necesitara el trabajo o no porque tuviera otros ingresos, no, porque si yo no trabajo no como. Ujú. Mi ex esposo, en ese momento yo todavía estaba casada y mi ex esposo me decía mucho, confía en ti que tú eres muy buena, confía en ti. Y yo salté tal vez con la tranquilidad de que pues ya mi hijo es médico y en ese momento estaba cursando le quedaban 2 semestres, ese y otro semestre de medicina y yo dije, bueno, casi que con este man ya chuleamos, Sí. ya pues o sea, el esfuerzo no será tan grande. Pero un consejo que yo les quiero dar a las personas que nos están escuchando y a las mujeres es que escuchen el corazón y piensen siempre en priorizarse y en priorizar lo que crean que las haga felices. O por lo menos de incomodarse, porque sí es una incomodidad. Uno a veces cree que está en zonas de confort, pero a veces las zonas de confort son las mayores zonas de disconfort. Eh, y eso fue lo que yo sentí, que tenía que saltar ya y tenía que salir del periódico, que es un sitio que quiero mucho. De hecho, pues hoy sigo escribiendo escribo para el periódico porque yo no escribía, yo era empleada, pero yo no escribía. Justamente empiezo a escribir después de haberme retirado. Eh, y amo el periodismo y de alguna manera ese hilo con el periodismo lo sigo sosteniendo a través de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo. Pero yo sí creo que uno tiene que saber saltar y hacerlo sin miedo para buscar ser más feliz. Eh, creo que es renunciar a mi trabajo. Ha sido uno de los aciertos más grandes a nivel profesional, sin saberlo, porque yo salí, yo no tenía nada además de mis clases.
de mis clases de cátedra, además, Wow, ok, porque yo no estaba, y yo sigo siendo catedrática. O sea, nada, nada además de eso. Y yo pensé que en ese momento la vida me iba a mover, quizás para el lado de la academia de tiempo completo, pero llegó la pandemia. Y la pandemia llegó con muchas oportunidades para quienes estamos en el mundo digital. claro. La pandemia llegó llena de oportunidades y llena de trabajo, entonces empiezo yo a conocer de alguna manera todo el rol de la consultoría, del trabajo corporativo, del acompañamiento pues como a marcas y a empezar a perderle un poco el miedo a la calle, porque la calle asusta mucho, sobre todo cuando uno estaba acostumbrado a un salario fijo de toda la vida, ¿cierto? Entonces la calle es asustadora, pero pasa eso y eso trae consigo también como la reafirmación de algo que uno a veces no se la cree. Pues uno muchas veces no cree de lo que uno es capaz de hacer y el síndrome del impostor, soy reiterativa en eso porque ese síndrome lo ataca a uno duro y constantemente y a mí me atacaba mucho y empiezo a ver que me empiezan a buscar, que cuando ya las personas empiezan a dar cuenta que yo estoy por fuera, me empiezan a buscar del ecosistema empresarial y entonces yo hoy, por ejemplo, trabajo muy de cerca con todo el ecosistema empresarial de Manizales, con Cámara de Comercio, con Manizales Más, que es nuestro ecosistema de emprendimiento. Y me encanta, a mí como me encanta el hacer. Ah, Digamos que no me gusta tanto la investigación, sino que me gusta es como toda esta parte de hacer, de aplicar y de proyección social. Entonces creo que es una combinación perfecta. Pasé por varios roles, he pasado por muchas universidades, sigo dictando clase en otro montón de universidades, porque eso también nos trajo la pandemia. La pandemia nos trajo esto, la posibilidad de nosotras dos estar conversando. Seguramente si no hubiera sido por la pandemia no pasa, ¿cierto? exacto. Y Siento que nos ha abierto un sinfín de oportunidades que no teníamos, que no estaban en ese momento como tan enfrente, ¿cierto? para Liz, nada. estar contigo y aquí pudiéramos, yo creo que pasar muchas horas teniendo estas conversaciones con tanta información que tienes para nosotros y obviamente te invitaremos en otro momento también. El podcast se llama Soy Poderosa, entonces me encanta preguntarle a las mujeres, ¿cuál crees que es tu superpoder? Yo tengo un poder muy importante y es que tengo recogido en la vida muchas conexiones de valor. Y yo creo que el poder establecer esas conexiones correctas en el momento correcto terminan abriendo puertas y terminan abriendo caminos. Entonces ese es un, como digo yo, toda la vida he dicho que es un activo, que uno de mis mayores activos es esa capacidad de relacionamiento que tengo. Pero yo creo que hay otro, bueno, está asociado, va de la mano. A mí me gusta mucho la gente. A mí me gusta mucho la gente y cuando tú logras de verdad conectar, eh, ir de la mano con otro, es más fácil a ir uno solo. Claro que Así sí. es tú, ¿cierto? Wow, Liz, estar aquí contigo y compartir todo este conocimiento y sabiduría, porque en realidad siento que es lo que has compartido con nosotros, tu sabiduría. Ha sido un placer. Te quiero dar las gracias de nuevo por haber compartido este espacio con nosotros y que las puertas de Soy Poderosa están abiertas para ti. Espero que nos aceptes alguna otra invitación en otro momento y que hayas disfrutado el tiempo que compartimos acá porque yo lo disfruté mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Claro que sí, Cata, a ti, muchas gracias por la invitación. Qué rico poder conectar con otras personas, en otras latitudes y hablar pues de estos intereses comunes que es el de visibilización de todo este poder femenino. Pero yo no me quiero ir de aquí sin contarte una cosa como para cerrar ese tema laboral y es que a veces de alguna manera los sueños se cumplen, ¿cierto? Ya hay muchas investigaciones científicas al respecto y cuando uno de verdad como que aspira y cree firmemente en cosas terminan dándose porque el cerebro ya las da por hechas. Yo creo que uno de los mayores regalos que me ha dado la vida en estos últimos años profesionalmente es que hoy trabajo para una organización que se llama IAB. También fue un regalo de la pandemia
Interactive Advertising Bureau es una organización mundial que trabaja por el crecimiento de la industria de la publicidad digital en todo el mundo. Entonces esto me ha permitido eh, aplicar un montón de todo ese conocimiento, pero además adquirir otro montón de conocimiento porque la IAB trabaja justo por el crecimiento de esta industria. Y esto también llegó con la pandemia, entonces yo no lo podía creer que ese, como de alguna manera, ese ente rector que yo tenía en la cabeza de quien guía todo lo digital, pues que yo tuviera la oportunidad de estar allí. Y ha sido muy bonito porque de alguna manera lo que aprendo allá lo enseño por otro lado en mi aula y en mis clases. Entonces, y yo siempre desde chiquita, por eso quiero cerrar con esto, yo soñaba en mi juventud con ser una profesional exitosa y con poder hacer grandes cosas en lo que yo quisiera hacer, que no lo tenía claro que era. Entonces creo que la vida me está dando esa posibilidad, pues a la edad de mi retiro. Entonces quiero como cerrar con eso, invitar a las mujeres a que crean en ellas. Muchas, muchas gracias, Lisa. Ha sido un placer compartir contigo y gracias por esas palabras de sabiduría. Un abrazo, Cata. Estés muy bien y muchas gracias por la invitación. Con todo el amor. Hasta luego.